Guerras, estrategias y conspiraciones, las batallas más absurdas de la historia. A lo largo de la historia, la guerra ha sido uno de los catalizadores más poderosos de cambio. Imperios se han levantado y caído por ella. Fronteras se han dibujado con sangre. Leyendas han nacido en medio del fuego cruzado. Pero en este episodio no hablaremos de las gestas heroicas de Alejandro Magno, ni de las campañas militares de Napoleón o del desembarco en Normandía. Hoy hablaremos de la otra cara de la guerra, la más absurda, la más ridícula, aquella que desafía la lógica, la estrategia e incluso el sentido común. Hoy hablaremos de guerras iniciadas por un cerdo, por un pastel, por pájaros y por simples malentendidos. Historias tan absurdas que si no estuvieran documentadas en los libros, uno juraría que fueron inventadas por un comediante. Pero no, esto ocurrió. Esto es historia real. Prepárate para adentrarte en un recorrido a través de algunas de las batallas más insólitas jamás libradas, donde las armas no siempre fueron cañones, donde los enemigos a veces ni siquiera aparecieron, y donde la estupidez humana, en todo su esplendor, quedó registrada para la eternidad. Primera historia: la Guerra del Cerdo, 1859. Imagina una isla pacífica, rodeada de mares calmos, donde colonos británicos y estadounidenses conviven, no sin tensiones, pero en relativa calma. Esa isla es San Juan, ubicada entre Canadá y el estado de Washington. Es 1859, y la frontera exacta entre ambas naciones aún no ha sido definida con claridad. Un día cualquiera, un colono estadounidense, enfurecido al ver a un cerdo comiéndose sus preciadas papas, decide tomar justicia por su cuenta. Saca su rifle, apunta y dispara. El cerdo cae muerto. Pero ese cerdo no era salvaje. Tenía dueño, un granjero británico. Lo que siguió después fue una escalada diplomática que ningún guionista podría haber previsto. Protestas, amenazas, informes enviados a Washington y a Londres. Tropas movilizadas, cañones apuntando, soldados formados. Todo por un cerdo. Durante meses, ambas potencias mantuvieron tropas en la isla, listas para entrar en combate en cualquier momento. Las tensiones alcanzaron tal punto que bastaba un disparo mal entendido para iniciar una guerra entre dos naciones. Pero ese disparo nunca llegó. Los soldados esperaron. Los oficiales negociaron. Y tras 12 años de ocupación compartida, la isla finalmente fue entregada a los Estados Unidos, tras una decisión arbitrada por el Kaiser alemán Guillermo I. Una guerra sin tiros, sin heridos, sin batallas. Una guerra que comenzó con un cerdo y terminó con diplomacia. Segunda historia: la batalla de Caránsebes, 1788. Pocas veces en la historia se ha registrado una batalla tan caótica, tan insensata y tan trágicamente absurda como la batalla de Caránsebes. El año es 1788. El ejército del Imperio Austrohúngaro se encuentra acampado cerca del río Timis, en lo que hoy es Rumanía. La amenaza otomana está presente, y el ejército se prepara para el combate. Pero esa noche, antes de que aparezca el enemigo, un grupo de húsares, soldados de caballería ligera, decide cruzar el río en busca de aguardiente. Lo encuentran, beben, y pronto otros soldados llegan al lugar y exigen su parte. Discusiones, empujones, luego los primeros disparos. En la oscuridad de la noche, entre el eco de los tiros y los gritos en múltiples idiomas, recordemos que el ejército austríaco estaba compuesto por soldados de muchas etnias. Cunde el pánico. Algunos creen que están siendo atacados por los otomanos. Otros piensan que se trata de una emboscada interna. Comienza el fuego cruzado entre ellos mismos. La confusión se convierte en carnicería. Los oficiales intentan detener el caos, pero también son atacados. Algunos soldados, en su desesperación, gritan: «Los turcos están aquí», avivando aún más el pánico. En la oscuridad, nadie sabe quién es el enemigo. Cuando al amanecer se disipa la neblina del río, la realidad se vuelve evidente: no hubo ataque otomano. Todo había sido una confusión interna. Se habían disparado, perseguido y matado entre ellos. Las cifras varían, pero se estima que más de 1000 soldados murieron, sin que un solo enemigo disparara un tiro. Tercera historia: la Guerra del Pastel, 1838. En México, en pleno siglo XIX, el caos político, las rebeliones y las rencillas eran moneda corriente. En medio de ese desorden, un pastelero francés, afincado en Tacubaya, denuncia que soldados mexicanos han saqueado su tienda, destruyendo sus vitrinas y comiéndose sus pasteles sin pagar. La denuncia, que en cualquier otro contexto habría terminado en el olvido, llega a oídos del gobierno francés. El reclamo inicial era por una suma de 600 pesos. Sin embargo, Francia ve en esto una excusa perfecta para presionar al débil gobierno mexicano. Se exige una compensación desproporcionada. México se niega, y Francia responde con artillería. Buques franceses bloquean el puerto de Veracruz y bombardean la ciudad. Comienza así la llamada Guerra de los Pasteles.
Un conflicto diplomático que escala a enfrentamiento armado, dejando muertos, heridos y destrucción, todo por una panadería. Finalmente, México paga una indemnización. El pastelero obtiene su dinero. Y el mundo asiste a uno de los episodios más surrealistas de la historia militar. Cuarta historia. La Guerra de los Emus, 1932. Australia, 1932. En el oeste del país, los agricultores enfrentan una invasión devastadora. No se trata de enemigos humanos, ni de una plaga. Se trata de emus. Sí, esas grandes aves no voladoras nativas del continente. Casi 20.000 emus descienden sobre las plantaciones de trigo, arrasando cultivos, destruyendo cercas y multiplicándose con velocidad. Los agricultores, desesperados, claman ayuda al gobierno. Y el gobierno responde enviando al ejército. Armados con ametralladoras Lewis, los soldados intentan emboscar a las aves. Pero los emus, veloces, impredecibles y sorprendentemente organizados, burlan los ataques, se dispersan en grupos pequeños y desaparecen en la maleza. Las emboscadas fallan, las balas se desperdician, las armas se traban, y las bajas del lado Mu son mínimas. Tras varios fracasos, el ejército se retira, y los emus ganan la guerra. Australia perdió frente a unas aves sin armas, sin estrategia y sin intención de combatir. Quinta historia. El motín de los mariscos, 1638. En Palermo, Sicilia, el precio del pescado y los mariscos se dispara. La situación económica es difícil. El pueblo está hambriento. Las mujeres, principales compradoras del mercado, se enfurecen. La ira crece. Y pronto, las cacerolas se convierten en armas. Cientos de mujeres marchan por las calles de Palermo, gritando, golpeando sartenes, arrojando almejas contra los soldados. Exigen precios justos. Exigen comida. Y no se detienen ante nada. El motín crece. Se suman hombres, pescadores, campesinos. El gobierno local intenta reprimir, pero fracasa. Finalmente, se ven obligados a bajar los precios. Una revuelta armada de cucharas y conchas marinas. Una rebelión que logró lo que muchas otras no. Una victoria sin sangre, sin armas y con sabor a mar. Sexta historia. La invasión accidental de Liechtenstein, 1978. Liechtenstein, un diminuto país alpino, conocido por su neutralidad, tranquilidad y riqueza. En 1978, durante unos ejercicios militares nocturnos, un grupo de soldados suizos cruza accidentalmente la frontera y se adentra en territorio liechtensteiniano. Caminaron durante horas sin darse cuenta del error. Al amanecer, se percatan del fallo y se retiran. Al día siguiente, el gobierno suizo envía una disculpa formal. La respuesta de Liechtenstein: una sonrisa. No hubo represalias. No hubo conflicto. Solo una confusión y una caja de chocolates como símbolo de paz. Conclusión. Estas historias, tan ridículas como locas. Dale like, suscríbete y comenta.